Señor mi Dios y Padre eterno, es un honor y una gran responsabilidad estar aquí enfrente de tu iglesia, Señor. Ellos han venido con deseos de aprender, con deseos de salir saciados de tu palabra. Y el cansancio por diversas cosas es mucho, pero Padre, sabiendo que tú estás conmigo, tengo la seguridad y la certeza, Padre, que tu palabra caerá en tierra fértil. Y todo esto, Señor, lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como pueden ver, el título de este sermón es Paz en la tormenta. Pienso a lo mejor que ya algunos de ustedes han mirado una película que se llama La tormenta perfecta. Un viento frío del Polo Norte con un huracán del Polo Norte con uno tropical del sur se juntan y 6 marineros se avientan a navegar en esa tempestad. A pesar del pronóstico que les habían dicho que todos los barcos tenían que salirse afuera para evitar esa tormenta que estaba pasando en esa parte del océano. Muchas veces, como ellos no entendieron o no quisieron aventarse, arriesgarse, mientras estaban en el ojo de la tormenta, estaban bien, pero repentinamente la tormenta cambia de rumbo y los empieza a envolver, los empieza a golpear feo, y esos 6 marineros o esos 6 pescadores murieron en esa trágica película, pues vamos a decirlo así. Sería bonito nosotros predecir las tormentas que van a venir a nuestras vidas. Sería muy hermoso saber qué es lo bueno que nos depara el destino. Pero también sería muy cansado o muy triste saber cuando un hijo se nos va a ir de la casa, o cuando alguna enfermedad va a pegar en alguno de nosotros en cierto tiempo, o cuando alguien de nosotros, de nuestros hijos o de nuestra familia muere. Nos preocuparía demasiado. Y Dios, por alguna razón, no nos dio ese privilegio de poder predecir el futuro. Si así, a veces estamos muy preocupados por ciertas situaciones que creemos que van a suceder y nos ponemos a llorar, nos ponemos tristes cuando al llegar ese tiempo realmente no sucede nada, no, simplemente la preocupación que nos pasa en nuestra vida. Pero las tormentas Dios las hizo también para ayudarnos a madurar, para ayudarnos a ser mejores en la vida. Si nosotros no hubiéramos conocido a Dios, tal vez esas tormentas que han golpeado nuestras vidas, ya hubiéramos, por decir así, aventado la toalla en ciertas áreas. Puedo hablar de varios testimonios que han sucedido ese tipo de tormentas. Por ejemplo, en mi vida, mi esposa sufrió de cáncer, y eso fue un golpe muy duro. Es una tormenta muy, muy difícil, que no solamente afecta a la persona que le sucede eso, sino que afecta a las personas alrededor de ella, y amigos y familiares. Es difícil, pero gracias a Dios estábamos en Cristo, y Él nos dio la fortaleza, nos dio la forma de cómo continuar la vida a pesar de esa tormenta que estábamos atravesando, y pidiéndole a Dios que nos diera esa fortaleza para continuar, para seguir y estar unidos en cualquier situación. Yo pienso que hay algunos de aquí han pasado por
situaciones similares, situaciones diferentes, pero son cosas que nos ayudan a vivir, a ser mejores. Todas las tormentas que pasan en nuestra vida nos ayudan a mantenernos firmes en lo que Dios quiere para nosotros. Nos ayuda a continuar el camino, a ser ejemplo para las personas que apenas entran al Evangelio, que empiezan a pasar por problemas similares, poderles decirles que Dios ya nos ha sacado de ese problema, que no es difícil dejar de creer en Él, sino que tenemos que tener esa fe y esa confianza de continuar en la palabra de Dios y creer lo que Él nos dice en todas las promesas que tiene en su Biblia. Y también podemos ver, si nos podemos leer un poco, podemos ver que en la palabra dice, tiene 365 veces no temas. Ahí es una vez por cada día del año. Todo el tiempo nosotros a veces tenemos miedo de alguna situación que puede pasar en nuestra vida o de algo que está pasando en esta vida y nos estresamos y queremos hacer todo por nuestros propios esfuerzos, por querer solucionar el problema que está sucediendo o querer ayudar a solucionar ese problema. Pero al final sabemos y nos damos cuenta que nosotros mismos no tenemos esas fuerzas o ese valor. Al final del tiempo podemos aguantar un día, podemos aguantar 2 días tratando de solucionarlo, pero al final nos cansamos, nos sentimos inhabilitados para poder salvar esa situación. Pero venimos a Dios, le decimos a Él que nos ayude y Él nos da esa fortaleza para poder salir adelante con esa tormenta, con esa situación por la cual estamos pasando. En la iglesia venimos 3 tipos de personas: las que han salido de una tormenta, las que están en medio de una tormenta y las que van a entrar en una tormenta. Las que hemos salido de una tormenta, pues ya tenemos, como les digo, esa experiencia que Dios nos ha dado, que nos ayuda a madurar en nuestro diario caminar con Cristo, a sentir esa confianza, esa fe que tenemos en Él, sentir ese respaldo que realmente debemos de sentir cuando realmente creemos en nuestro Dios, que nos cuida y que nos protege y que no nos deja caer en nada. Tenemos la confianza de pedirle a Él: Padre, ayúdanos, que con mis fuerzas yo no puedo hacerlo. Él, en su amor y su misericordia, nos ayuda a continuar, a seguir adelante. Y los que están en medio de una tormenta, yo les quiero decir, pues, no se preocupen. Dios tiene un propósito. Dios quiere hacer algo mejor de ustedes. Dios quiere hacer algo mejor de nosotros. Si yo no hubiera tenido esos problemas, esas tormentas en mi vida, yo no hubiera sido la persona que soy hoy. Yo no hubiera sido esa persona que Dios ha elegido para este momento, para decirles a ustedes que Dios siempre me ha respaldado, Dios siempre me ha ayudado en las situaciones más difíciles, y es posible siempre cuando uno le pide a Dios ese respaldo. Dios siempre va a estar con nosotros, siempre va a estar ayudándonos, agarrándonos de la mano, no nos va a dejar caer. Y no importa qué tan grande sea la tormenta o qué tan pequeña, para Él no hay imposibles. No puede ser más grande la tormenta que Dios. Dios siempre es más grande sobre todas las cosas. Y Él es el creador de todas las cosas. Y los que vamos a entrar en la tormenta, pues también no tenemos ni deben de temer, porque debemos de tener confianza segura en Él y sentirnos protegidos como un padre cuida a su hijo. Y vamos a entrar un poco en la lectura de Mateo 8:23.
Y en el versículo 23 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Nosotros, al principio, antes de no conocer a Dios, andábamos haciendo cualquier cosa y no teníamos, pecábamos y hacíamos lo que quiera y nos sentíamos seguros porque pues no sabíamos quién estaba detrás de nosotros. Pero vemos ya cuando recibimos a Dios y Él nos dice que lo sigamos, empezamos a sentir esa protección, empezamos a seguir esa seguridad que día con día vamos caminando en el camino perfecto y nos sentimos seguros. Podemos hablar con seguridad y podemos hablar y decir con seguridad lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, porque nosotros mismos estamos dando el ejemplo de lo que Dios a través de su Hijo está haciendo en nuestras vidas. Y dice, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Este versículo nos habla, tan pronto como nosotros aceptamos a nuestro Señor en nuestras vidas, es importante tener esa comunicación con Dios. Es importante tener siempre esa relación en oración con el Padre y tener esa comunión día a día para sentirnos bien nosotros mismos. Porque Dios sigue ayudándonos, porque Dios sigue trabajando en nuestras vidas y nosotros nos sentimos con esa seguridad a seguir. Nos sentimos plenos. Y no debemos de dejar de que Dios o que Jesucristo duerma. No dejar que ese fervor que sentimos al principio quede a un lado, que sigamos y tengamos esa comunión como debemos de hacerlo de un padre a un hijo. Dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Muchas veces cuando estamos pasando en la tormenta, cuando estamos pasando por la situación, estamos luchando nosotros mismos por tratar de salir adelante, tal vez en alguna situación financiera que vamos y corremos un banco, el banco no nos presta el dinero, o vamos con el doctor a veces no está, o situaciones similares no nos dejan, nos sentimos atrapados, nos sentimos como en un túnel sin salida. Pero si miramos y le pedimos a Dios que venga hacia nosotros, Él puede ayudarnos en todo momento. Y Él está ahí siempre para ayudarnos. En el versículo 26 Él dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. Como pueden ver también ahí, nos está diciendo que siempre Él tiene el poder. Él es el creador de todo. Él es el que hizo los cielos y la tierra. Él tiene el poder para cuidarnos de nosotros o cuidar de cualquier situación por la que estemos pasando. Dios siempre va a estar de nuestro lado. Dios, en toda la sección de la palabra, es bueno. Dios nos ayuda en todo momento cuando estamos haciendo las cosas como Él quiere. A veces las tempestades vienen a nosotros por situaciones mismas que a veces nosotros provocamos. Que sabiendo la situación que va a suceder, seguimos y continuamos a ese problema, a esa tormenta, porque no obedecemos lo que la palabra de Dios nos dice hacia nosotros. Siempre vamos a tratar a veces de hacer nosotros lo que nosotros queremos. Y es cuando los problemas realmente crecen, nos sentimos no encontramos una forma de cómo salir en el atolladero en el que nos hemos metido.
Y cuando escuchamos la palabra de Dios que viene hacia nosotros, nosotros empezamos a entender, Padre, ¿qué es lo que estamos haciendo? Padre, ¿por qué nos está pasando esto? Venimos y le gritamos, Padre, ayúdanos, porque nosotros no podemos. Ayúdanos para salir de este atolladero. O Padre, ¿por qué me está pasando esta enfermedad a mí, Señor? Te ruego, Señor, que me ayudes. Señor, te ruego que me perdones. Es en los momentos en que Dios, cuando nos humillamos, es cuando Dios llega hacia nosotros a darnos esa fortaleza. Porque cuando estamos con fuerzas, cuando estamos con que yo puedo hacerlo, que yo puedo arreglar la situación, es cuando las cosas más mal nos salen. Y vamos a leer otro versículo de Mateo, en Mateo 7:24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Si nuestro hogar está edificado en la roca, la tormenta va a llegar. Si nuestra casa está fundada en la arena, la tormenta va a llegar. No importa en qué parte estemos, pero las tormentas siempre van a llegar en nuestra vida si nuestro hogar está edificado en la roca o si nuestro hogar está edificado en la arena. Las tormentas son parte de la vida. Las tormentas son parte de la madurez que nos va a dar Dios en el diario caminar en Él. Y todo va a depender en qué lugar está fundado nuestro hogar. Si nuestro hogar está fundado en la roca o si nuestro hogar está fundado en la arena. Y dependiendo en dónde esté fundado nuestro hogar, nuestra vida, es la forma en que vamos a poder caminar sobre esa tormenta. Porque Dios es la roca, el que nos protege, el que mantiene unida a nuestra familia, el que mantiene unida nuestro hogar, mantiene unidas las iglesias, y eso es lo que nos ayuda a mantenernos firmes en el Evangelio. Pero si nuestro hogar está fundado en la arena, todo se va a desmoronar. Cualquier viento, cualquier lluvia va a arrasar con nuestro hogar, o cualquier situación nos va a separar de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Donde Dios, Jesucristo camina sobre las aguas, vemos ahí que Él lleva a los discípulos al mar de Galilea. Lleva a los discípulos al mar de Galilea y ellos se adentran. Jesús se va a orar. Y ellos, en lugar de estar pensando en lo que Jesús estaba haciendo, ellos estaban platicando en la barca sin pensar lo que es cuando la tormenta empezó a formarse en esa parte. Y la palabra dice que hasta en la cuarta vigilia Jesús llegó hacia ellos. Los judíos antes dividían el día el día en 4 vigilias, de las 6 a las 9, de las 9 a las 12, de las 12 a las 3 la tercera vigilia, y de las 3 a las 6 de la mañana la cuarta vigilia. Lo cual quiere decir que Jesús, cuando llegó hacia ellos, eran como las 3, entre las 3 y las 5 de la mañana. Y podemos ver que esa es la hora más oscura en la noche.
cuando ya va a venir el nuevo día hacia nosotros, cuando la luz ya va a llegar hacia nosotros. En la primera vigilia, y como podemos ver también eran pescadores. Ellos decían, pues si tengo un accidente en un avión, no sabría cómo manejarlo, o un accidente en un automovilístico, no sabría cómo manejarlo. Pero es una tormenta y nosotros hemos sido pescadores. En la primera vigilia estuvieron, me imagino yo, sacando el agua del barco y tenían fuerzas, tenían alimentos, y lo podían hacer. La segunda vigilia lo pudieron hacer también. Pero ya en la tercera, en la cuarta vigilia empezaron a cansarse. Empezaron a sentirse cansados, se sintieron a la deriva, se sintieron que no tenían fuerzas y se dejaron llevar porque ya no tenían esas fuerzas para seguir luchando. Así nosotros también en nuestra vida nos puede suceder a nosotros. Podemos poder salir adelante por un día en alguna situación. Podemos durar 1 año o 2 años con alguna situación que nos esté molestando. Pero va a llegar el momento que no vamos a poder tener esas fuerzas para seguir adelante, para seguir luchando contra esa tormenta, contra esa corriente que está pasando en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que pedirle siempre a Dios, y en lo más desesperante de nuestras vidas le pedimos a Dios y Dios llega hacia nosotros. Ellos no esperaban a Jesús. Al verlo llegar caminando sobre las aguas, dijeron que era un fantasma. Ellos estaban desubicados en ese momento. Así pasa con nosotros también en ciertas formas, en ciertas partes de la vida que nos sucede a nosotros. Esperamos ver a Jesús que venga en el momento que nosotros le pedimos que venga, que nos ayude en la forma que nosotros queremos que nos ayude. Queremos que las situaciones sean siempre con un resultado positivo. Pero Dios tiene diferentes formas de contestarnos, a veces nuestras súplicas, nuestras formas de hablarle y pedirle las cosas. Dios, tenemos que enseñarnos a pedir y a saber recibir la respuesta que Dios quiere darnos a nosotros. Tenemos también que entender de cuando a veces Dios dice no. Siempre nosotros queremos que todo lo que necesitamos, que Dios me quite este cáncer, o que Dios me ayude a pagar Padre, ayúdame a pagar lo que necesito pagar, o Padre, ayúdame a reunificar mi familia, Padre, ayúdame a hacer esto. Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Dios tiene la seguridad de darnos las llaves correctas a cada uno de nosotros para reunificar nuestra vida, para quitarnos ese dolor que está pasando en nosotros, para quitarnos esa enfermedad que está pasando en nosotros. Y podemos ver en la Biblia cómo para Jesús era fácil levantar muertos, curar ciegos, quitarle la lepra a gente que tenía lepra. Para él era una cosa simple, pero para nosotros son cosas imposibles. Y solamente Dios, cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros caemos, cuando nosotros nos sentimos debilitados, sin fuerzas, rogamos y le pedimos a Dios que llegue a nuestra vida. Él viene y nos ayuda. En la cuarta vigilia viene y nos ayuda y nos saca de ese hoyo en el que estamos metidos. Y eso es lo que le quiero decir, hermanos, es Dios puede obrar en las situaciones más difíciles. Solo es cuestión de que tengamos fe en Él y que Él nos siga ayudando, y pedirle a Dios con fervor, con esas ansias, con esa necesidad. Así le decimos a nuestro Dios. Venimos y le pedimos. Y le rogamos, porque esa es nuestra forma de pensar muchas veces. Le pedimos a Dios, Padre, ayúdame en esta situación que no puedo hacer. Padre, ayúdame que necesito de ti, porque no tengo fuerzas para poder ayudar a mi esposa en cosas que necesita de mí. O
Y también a veces mucha gente gasta dinero en predecir el futuro. Mucha gente va con gente que le lee la mano, que lee las cartas. Mucha gente gasta millones y millones de dinero en esas cosas. Pero la mejor forma para estar mejor en nuestras vidas es pedirle a Dios guianza, tener esa seguridad que estamos caminando en un lugar firme, porque Dios va guiando nuestras vidas y nuestro camino. Tenía un amigo que fue a ver a una gitana y le decía pues que le leía la mano y le decía, no, yo sé que tú vas a recibir mucho dinero, muchos millones, veo muchos millones, mucho dinero. Y después de que le leía la mano, le dice, ok, pues son 200 pesos. Le dice, pues sácale de allí, le decía, sácale de allí. Eso es lo que hacen ese tipo de gente. Ese tipo de gente nos saca, solo nos quita el dinero, nos pone en nuestra mente solamente esas, ¿cómo se llama? Psicológicamente nos lava el coco. Pero Dios es bueno. Dios es bueno siempre que venimos ante Él, ante su presencia, y le suplicamos, nos humillamos realmente, nos quitamos el yo de nosotros, venimos ante sus pies y le rogamos, Padre, perdóname, lo que estoy haciendo está mal. Ayúdame a ser cada día mejor, ayúdame a caminar en tu presencia, ayúdame a caminar, Padre, en tus caminos y ayúdame a ser cada día mejor como tú quieres. Y quítame, Señor, estas cosas que yo no he podido quitar de mi vida, Señor. Ayúdame a ser cada día mejor para ti. Y no solamente para ti, Señor, sino para mis hermanos, para mi familia, para la gente que no te conoce. Ayúdame a ser luz en lugares donde no hay luz, Señor. Ayúdame a ser sal para todo el mundo. Y cuando nosotros pedimos ese tipo de cosas, Dios contesta nuestras oraciones. Yo no digo que es bueno pedirle, Padre, ayúdame a pagar esto que debo o que tengo. A veces son situaciones que nosotros nos metemos, pero cosas espirituales que nosotros le pedimos a Dios, Él viene sinceramente hacia nuestra vida y nos ayuda a cambiar el yo que no queremos cambiar. Me acuerdo una vez nuestro pastor nos hablaba y nos decía de que a veces venimos y entregamos las cosas más fáciles a Dios, las gavetas que podemos entregar, y dejamos las gavetas que nosotros realmente con las cuales queremos vivir y seguir viviendo por el resto de nuestras vidas. Pero nuestra obligación como hijos es entregarle todo a nuestro Padre, para que Él pueda cambiar y transformar la vida de nosotros a diario, en cada momento, a cada hora. Y es un momento de reflexión para cada uno de nosotros, de entender cuál es el propósito que Dios quiere. ¿Por qué las tormentas están pasando en nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios quiere? Entendamos qué es lo que Dios quiere con estas tormentas que están pasando en mi vida o en sus vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Dónde está el propósito? Ayudémonos nosotros mismos a entender el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y a caminar firmes. No importa qué tan grandes sean las olas que se levanten. No importa qué tan grande sea el problema. Para Dios no hay imposibles. Para Dios todo lo que le pidamos de corazón y nos humillemos a su presencia, Él hará. Eso es lo que quiere Dios para sus hijos. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, por lo que hemos aprendido esta tarde. Poder depositar, Padre Santo, nuestra confianza plena en ti.
porque tú tienes cuidado de nosotros, porque tú siempre estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos sabiduría. Esa sabiduría que necesitamos para ir soltando. Sabemos que las circunstancias que pones en nuestras vidas o las permites son para eso, para que aprendamos a confiar en ti, total y plenamente. Te pedimos perdón, Señor Jesús, por las veces que hemos renegado cuando estamos en la tormenta. Porque reclamamos, porque nos turbamos, porque deseamos la muerte algunas veces. Pedimos perdón. Sabemos que necesitamos más de tu espíritu, más de tu espíritu, más de tu presencia. O ser permeables o perceptivos cuando tú estás ahí. Porque tú siempre nos acompañas y somos nosotros el problema, que no sentimos tu presencia. Porque nos dejamos, Padre Santo, desviar en nuestra mirada a solo lo material, al trabajo, el trabajo. O planificamos solo en lo material. Y solo miramos la mirada a ti cuando tenemos problemas. Y es ahí donde nos sentimos abandonados. Porque no hemos desarrollado el hábito de sentir tu presencia en el diario vivir. Y cuando viene el conflicto, viene la tormenta, nos desentimos. Pero no es problema tuyo, somos nosotros. Y te pedimos perdón. Perdón, Señor. Y prometemos, Señor Jesús, mejorar esa relación contigo a diario. En el nombre de Jesús pedimos por la salud de Betty Reynoso, de Ana Amparo, por la salud de Lili Santos, Padre, que este día pues no vino a la iglesia.